Hola, muy buenos días. Si existe un país en el mundo sin conocerlo que a mí me fascina, es Costa Rica. Pionero en ecoturismo, la mitad de su territorio es solo selva y bosques. Considerado además una de las naciones más felices de la Tierra, no tiene ejército. Y para abrirnos las puertas de Costa Rica, tenemos al economista Alberto López, gerente general del Instituto Costarricense de Turismo, quien está hoy con nosotros. Es un gusto poder compartir un poquito de lo que define a nuestro país, de esas maravillosas palabras de introducción que ha dicho doña Carmen, para contarles un poquito qué es lo que nosotros entendemos por felicidad y por qué hemos sido catalogados varias veces como el país más feliz del mundo, y además contarles un poco de todos los esfuerzos que hemos hecho a través de varias décadas para que el turismo en Costa Rica represente lo que es, y nosotros lo definimos como un motor de desarrollo económico y social para nuestra economía. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. Un privilegio tenerlo, Alberto, y preguntarle que ante esta rica biodiversidad que ustedes tienen, ¿qué hacen para proteger el medio ambiente? Porque ustedes han ido a la vanguardia en muchas políticas de protección, ¿cierto? Efectivamente, bueno, hay varias decisiones que se tomaron hace ya cerca de 3 o 4 décadas que para nosotros son trascendentales. La primera fue la creación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, allá por 1977. Esa fue una decisión sabia, porque le permite al país proteger donde se encuentra el principal recurso turístico, el recurso natural. Estamos hablando de zonas protectoras, por ejemplo, en la zona marítimo terrestre, todas las zonas en donde se encuentran los volcanes, todos esos son parques nacionales, y eso dio pie a que se diera el segundo aspecto importante de mencionar, que es la creación de las reservas privadas. Entonces, hoy Costa Rica protege, dentro de su Sistema Nacional de Áreas de Conservación, un 26%, pero gracias a eso ha habido una intención fuertísima del sector privado también por proteger, viendo en la protección un posible beneficio en ambas vías, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico. Entonces, lo que usted mencionaba muy bien, no es el 26% del territorio protegido, es cerca del 52%, porque también hay otro tanto que está protegido por medio de reservas privadas. ¿Qué reciben estas reservas? Hay un programa, y esto lo destaco como el punto 3 en importancia, que se llama Pago por Servicios Ambientales. Y eso le da la posibilidad al Estado de dar un reconocimiento económico a esos empresarios que están dedicados a proteger. Ese reconocimiento le permite entonces seguir protegiendo, pero también al mismo tiempo puede explotar turísticamente o incluso agropecuariamente, siempre y cuando haya cobertura boscosa, esa tierra. Eso nos parece que es algo de lo que nosotros nos gusta destacar como decisiones muy importantes, y podemos más adelante enfatizar un poquito más en decisiones del sector turístico. Alberto, usted dice que el turismo latinoamericano también se podría de alguna manera focalizar en cuanto a lo que es los viajes de aventura. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, es que nosotros, les cuento algo importante. Nosotros participamos con todos los países de Centroamérica de manera conjunta en promoción, principalmente en los mercados de larga distancia, entendiendo por tales principalmente los europeos. Cuando tomamos la decisión entonces de diseñar nuestra estrategia de promoción regional, dijimos en qué se va a posicionar cada país. Y cada país debe posicionarse en lo que tenga una ventaja competitiva, ¿verdad? Es difícil que los destinos sean extraordinarios en todo. Entonces cada país identificó sus ventajas. Panamá entonces se posiciona con su producto primario, por ejemplo, de esa convivencia que hay entre una ciudad moderna y ciudades de antaño. Nicaragua tiene un posicionamiento en lagos y volcanes. Guatemala en las culturas vivas que tienen. Y Costa Rica identificó como su producto primario aventura. Eso quiere decir que nuestro producto primario, el que estamos ofreciendo al mundo para complementar este multidestino que se llama Centroamérica, es aventura. Tenemos otros secundarios, sol y playa,
naturaleza, es secundario, pero en aventura es en donde estamos posicionados directamente. ¿Qué le permite esto al país? Encontrar diferenciación, porque decía, no podemos ser extraordinarios en todo, sí, podemos ser buenos, ¿verdad? Y ahí depende de la humildad de cada país. Nosotros dijimos, seamos extraordinarios en aventura. ¿Qué implica? Implica empresarios muy preparados, empresarios muy capacitados, porque la aventura tiene por medio un riesgo. ¿Cómo minimizamos ese riesgo para que sea una actividad segura, que sea una actividad que le permita al turista disfrutar y llevarse una experiencia que le permita, cada vez que recuerde cuando estuvo volando sobre las copas de los árboles, que evoque ese momento y haga, quiero volver a sentir eso, o quiero transmitirle esa sensación a otros, a familiares, a personas de mi comunidad, ¿verdad? Para invitarlos a que también vayan. Evocar momentos y querer trasladarse nuevamente a ese lugar es lo que nosotros queremos vender desde el punto de vista de la experiencia turística. En eso nos enfocamos. Eso a futuro. Y mirando un poco al pasado, tenemos toda la herencia del Imperio Español, con una América Latina también que fue muy pro-católica. Y hoy en día se dice que Costa Rica es el único estado que sigue siendo católico en América. ¿Qué riqueza tienen ustedes que mostrar en este sentido? Bueno, eso principalmente para los mercados de larga distancia, para los europeos, con la historia tan vasta que tiene ese continente, no en vano llamado el viejo continente, ellos buscan cosas que les permitan de alguna forma complementar lo que tienen en sus países, pero que al mismo tiempo sea diferente. Pensemos en el mercado español. El mercado español difícilmente va a venir a Latinoamérica a buscar exactamente la misma historia desde el punto de vista religioso que tiene. España puede explotar positivamente y es un atractor, por ejemplo, por medio de la ruta de Santiago, el Camino de Santiago. Probablemente ningún español quisiera venir a encontrarse una ruta similar en Costa Rica o en cualquier país de Latinoamérica. Pero se van a identificar al ver que efectivamente en cada pueblecito de todo el continente latinoamericano, en cada pueblecito hay una iglesia católica. Independientemente de la religión que uno profese, encontrarse iglesias en cada pueblecito, por pequeño y por humilde que sea, ¿verdad? Eso genera mucha identidad porque la gente adora esos lugares. Independientemente del Dios al que se adore ahí, la gente adora eso porque le representa un lugar en donde puede encontrar un poquito de paz, de tranquilidad, y eso, al fin y al cabo, cuando hablamos en materia religiosa, independientemente del Dios, reitero, en que uno crea, la religión es algo muchísimo más grande. Dentro de la religión está la naturaleza, está el recurso natural, está la flora, la fauna, todo lo que ese Dios, el que sea, ha creado para el beneficio del turismo. Las rutas, por lo tanto, es algo que complementa y eso de encontrar iglesias pequeñitas donde sea, eso ayuda muchísimo en ese posicionamiento. Y hoy en día, Alberto, hay cosas que en arte impresionan. La carreta de bueyes de Costa Rica es uno de los tipos de artesanía más famosos. UNESCO la ha declarado patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. ¿Qué significa tanto honor para ustedes? Bueno, y no es solo la carreta, es la tradición del boyeo, o sea, la persona encargada de llevar los bueyes, y la carreta, los que son patrimonio, porque eso es muy importante, porque la carreta, uno puede decir, es patrimonio intangible, pero el boyero, la persona que ha ido perpetuando esa tradición, trasladándola a sus hijos, a sus nietos, y que hace que hoy aún se mantenga en el país, eso para mí es fantástico. Y lo más fantástico de eso es que esto no es una historia mitológica que nos inventamos, ¿verdad? No. La carreta típica, fue la carreta que ayudó a construir este país. Fue la carreta que permitió sacar los cultivos de café a mediados del siglo XVIII, trasladarlo a los puertos y comenzar a exportarlo a Inglaterra, por ejemplo. Y luego, más adelante, a otras latitudes. Esa fue la carreta que permitió cruzar cerros en donde se tardaban 2 o 3 meses en llegar de un punto a otro para comenzar a colonizar.
Esa es la carreta. Entonces, lo que representa esa carreta para nosotros es extraordinario, porque realmente todos nos vemos reflejados en ese antaño que permitió construir el país que hoy tenemos, no desde el punto de vista únicamente de exportación, sino desde el punto de vista de la construcción de caminos, de la comunicación de un punto a otro y del trasiego de bienes en general. Entonces, es algo que nos ilusiona muchísimo. Además, en Costa Rica, en honor a la tradición de la carreta y el boyeo, tenemos la carreta más grande del mundo, que tiene un récord Guinness, en donde fácilmente uno puede caminar debajo de ella. Y hay otra cosa muy importante en arte que ustedes tienen, que son las esferas de piedra. ¿Cómo se formaron esas maravillas? Bueno, esa es la gran pregunta que dichosamente aún no tenemos respuesta, porque sigue teniendo entonces esa cuestión mitológica que está detrás de ellos. Uno escucha o lee historias que provienen de la cosmovisión indígena de los 8 territorios indígenas que nosotros tenemos, 8 territorios, 29 pueblos, en donde dicen que esas esferas fueron construidas o fueron hechas por los dioses. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para discutirle a las personas que han estado aquí primero que nosotros una creencia como esas? Lo cierto es que esas esferas están llenas de energía positiva, que cuando uno se encuentra una hay que correr a abrazarla para tratar de que esa energía se le impregne a uno y se la pueda llevar. Son centenarias, son milenarias, han estado muchísimo tiempo acá. No en vano también eso es patrimonio. Tenemos un museo dedicado a las esferas de piedra en el sur del país, en donde esos son tours lindísimos con una interpretación por parte de los guías especializados que realmente cuentan historias que uno hace que se le paren los pelos de los brazos por lo que representa. Y eso, reitero, es lo más rico de la diversidad desde el punto de vista cultural, porque nuestras poblaciones ancestrales, los indígenas, siguen creyendo en eso como instrumentos de curación, de incluirle o trasladarle a uno energía. Para mí es fantástico. Lógico. Y además tienen otras cosas que son increíbles, por ejemplo, la belleza de su naturaleza. Eso ha provocado que en este país tengamos presente el 6,5% de toda la biodiversidad del planeta. En un país tan pequeño, eso es mucho decir. Y viera que un 50% más o menos de esa biodiversidad se encuentra ubicado en un solo parque nacional, que se llama Corcovado. La riqueza natural, tanto en flora como en fauna, ahí es espectacular. Y decir que un solo lugar del mundo, uno solo, tiene un 3% de toda la cantidad de especies de flora y de fauna del mundo, eso es impresionante. ¿Qué ha provocado eso? Nuestro sentimiento de conservación, nuestro sentimiento de que el recurso natural hay que cuidarlo, hay que protegerlo, y, ojo, es un parque nacional que tiene asociaciones de tours, de guías, cerca, que explotan comercialmente el parque nacional. Pero ¿quiénes son esos guías? Son los primeros en cuidar el parque nacional, sabe que viven de eso, sabe que deben heredarlo de la misma forma o mejor como lo recibieron a las futuras generaciones. Entonces esa simbiosis entre la comunidad que aprovecha positivamente un área protegida con la conservación, eso es fantástico y no en muchos lugares del mundo se encuentra esa relación simbiótica tan bella como la tenemos nosotros. Alberto, usted como conferencista ha tratado numerosos temas y uno de los que me ha llamado la atención es el que se refiere a ocio y desarrollo humano. ¿Usted me podría profundizar un poquito más? Porque ocio es algo que la gente no propende hacer, ¿no es cierto? Y que alguien le diga que el ocio es bueno. Cuéntemelo. No solo es bueno, el ocio es una necesidad humana. Cuando nosotros vemos la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, identifica que en la base de abajo, el estamento más grande de las necesidades, ahí está la necesidad de descanso y de ocio. Es decir, el ser humano no es una máquina, no podemos producir los 365 días del año. Por lo tanto, necesitamos por lo menos un par de semanas de ocio al año. ¿Y qué es ocio? Es hacer algo diferente a lo habitual. Yo puedo hacer ocio leyendo un libro, o yo puedo hacer ocio recolectando el café,
O sea, es algo diferente a lo habitual. Dejé de ir a la oficina y voy y me canso y me sudo y me agoto recogiendo café o cortando caña o haciendo turismo. Nosotros nos dedicamos, por lo tanto, en el ICT a hacer que la actividad de ocio sea principalmente turística. ¿Qué implica eso? Que invitamos a turistas nacionales y a turistas internacionales a que vengan a hacer ocio al país, a que no solo descansen, sino que se lleven una experiencia tan grande que les alcance por las siguientes 50 semanas del año hasta que venga otra vez fin de año y tengan otra vez que venir a recargarse. Entonces, partimos de que el ocio y el descanso es una necesidad y de manera propositiva, entonces les diseñamos itinerarios que les permitan descansar y que les permitan recargarse para lo que resta del año. Y con desarrollo humano, ¿por qué? Cada vez que un turista viene y se queda en una comunidad, en promedio 13 noches, ese dinero se queda en esta comunidad. Es algo de lo fantástico que tiene el país. La derrama económica que tenemos de la actividad turística permite que el mayor porcentaje de cada dólar que la actividad turística produzca se quede en la comunidad en donde está el proyecto turístico y no que se vaya a una cuenta por allá en cualquier otro destino, por no mencionar el que sea. Entonces ahí está la relación entre ocio y desarrollo humano. Perfecto. Alberto, mucha gente dice que le encantaría irse a vivir a Costa Rica. ¿Cómo están manejando ustedes el problema de la inmigración externa? Bueno, les tengo dos fantásticas noticias para quienes quieren venirse a vivir a Costa Rica. Primero, el tema de inmigración para nosotros no es un tema que preocupe, es decir, vemos en cada ciudadano extranjero que ha decidido venirse a vivir acá un costarricense más. Lo recibimos con los brazos abiertos porque nos va a permitir un intercambio cultural riquísimo, nos va a permitir a nosotros crecer como seres humanos aprendiendo más de las culturas de otros países y además estamos impulsando dos proyectos muy interesantes. Uno, precisamente enfocado a personas jubiladas que ya tienen una jubilación y que quieren irse a vivir permanentemente o temporalmente mientras pasa el invierno en sus países a Costa Rica. Hay una ley que les favorece en eso. Y producto de lo que estamos viviendo, de la pandemia que estamos viviendo, también estamos impulsando un proyecto para nómadas digitales, es decir, personas que ya mediante la pandemia han aprendido a trabajar desde su casa o desde donde sea. Entonces queremos decirle que ese desde donde sea Costa Rica. Estamos buscándole facilidades desde el punto de vista tributario para que les sea atractivo y rentable poderse venir acá a teletrabajar. Y los permisos de turismo, que antes eran únicamente por un periodo de 3 meses, estamos ampliándolo hasta 1 año con posibilidad de prorrogarlo para que efectivamente esa actividad de ser nómada digital le permita estar en el país bastante tiempo sin tener que estar devolviéndose, porque eso es un gasto innecesario en el boleto. Entonces, no lo vemos como un fenómeno preocupante, lo vemos como una actividad de la cual el sector turístico puede sacar un buen provecho para paliar un poco la situación que tenemos y además, reitero, tener esa enorme posibilidad de recibir personas de cualquier país del mundo sabiendo que vienen a compartir su cultura. Eso es fantástico. Para los que nos gusta aprender todos los días, eso es extraordinario. Alberto, y en cuanto a cosas extraordinarias de Costa Rica, el año 48, que fue ayer nomás, Costa Rica abolió el ejército. Año más tarde, su presidente Oscar Arias recibe el premio Nobel de la Paz. Cuando Ronald Reagan quiere militarizar el país para defenderse de los sandinistas en Nicaragua, ustedes decretan la ley de neutralidad permanente. ¿Cuán difícil es manejarse en estos ámbitos políticos? Vieran cómo nos preguntan a nosotros eso, cómo ustedes han sobrevivido como nación sin tener ejército, cómo es que los países vecinos no los han invadido, cómo desde el norte el imperialismo no ha llegado o desde el sur los bloques más de izquierda no han ido hacia arriba. Bueno, yo creo que fue una decisión que realmente nos cambió a nosotros para siempre. Cuando se decide abolir el ejército, hubo una serie de reformas a la par. No solo se decidió abolir el ejército para tener disputas más concentradas en el debate de ideas
¿verdad? Sentémonos a negociar y busquemos el punto de encuentro, sino que además hubo leyes que dijeron, y todo lo que se dedicaba al ejército, a partir de hoy se invierte para que la educación sea gratuita, obligatoria también, pero gratuita y universal, tanto en escuelas como en colegios. Eso permitió que nuestro nivel de escolaridad subiera, incluso en las comunidades rurales, y probablemente gracias a ese nivel educativo, yo creo que hemos sido con el tiempo las generaciones más nuevas, y por más nuevas me refiero a las que nacieron después de la década de los 40, a entender que la forma en la que se resuelven los conflictos es mediante el diálogo. Y por eso hemos sido reconocidos internacionalmente, es decir, otorgar un premio Nobel de la Paz a don Oscar, que fue otorgado gracias a que él se preocupó por tratar de resolver vía diálogo los conflictos que tenían todos los demás países de Centroamérica, menos Costa Rica. Eso es un reconocimiento a ese esfuerzo. Entonces, nos parece que nos permite posicionarnos como un país que prefiere dialogar, y eso lo vemos nosotros reflejados en nuestra vida diaria. Por eso digo que no es algo como que nace de la casualidad. Es decir, cuando nosotros tenemos un conflicto, pues siempre inmediatamente pensamos en que el diálogo es la forma. Venga, sentémonos, conversemos. ¿Qué es lo que usted busca? Esto es lo que yo busco. ¿Y cómo llegamos a un punto de encuentro? Porque difícilmente en una negociación alguien va a tener la razón absoluta. Sería absurdo, ¿verdad? Entonces, eso nos ha permitido esa posibilidad. Y la necesidad de diálogo lo que crea son relaciones humanas. Por eso, cuando el turista se va de Costa Rica y le preguntan qué fue lo que más le gustó, y aquí con toda la humildad debo aceptarlo, antes de decir la naturaleza dice la forma de ser del tico, y nosotros decimos, de verdad. Y no es que nosotros nos entrenamos para eso. Algo ha de haber ocurrido en décadas pasadas que el sistema educativo logró transformar y hacernos de esa forma, y eso digo, gracias a que se le comenzó a invertir muchísimo más a la educación y cero a las actividades del ejército. Alberto, usted además de economista tiene un doctorado en ciencias de la administración y tiene 20 años en turismo. Dígame, a su parecer, ya que vamos terminando esta entrevista, ¿cuáles serían las tendencias para el turismo en Costa Rica el año 2021? Bueno, 2021 es un año bien complejo. Es el año, yo digo, que de transición entre el turismo que conocimos de antaño, de siempre, y el nuevo turismo. El nuevo turismo no va a ser más aquel turismo en donde una empresa turística envía sus paquetes, sus opciones promocionales únicamente para decirle al turista, venga a mi empresa. El nuevo turismo es un turismo en el cual la comunidad es la que debe invitar a un turista a que venga a su comunidad. Es decir, ya no más venga a mi empresa, sino venga a mi comunidad. Y en esta comunidad usted va a encontrar estos hospedajes, estas empresas gastronómicas, esta turoperación, esta organización local. Es decir, el gran turismo de masas y de conglomerados, producto de la situación que hemos vivido con la pandemia, difícilmente llegará a los niveles que se tuvieron en el pasado. ¿Qué ocupa entonces el sector? ¿Qué ocupan los países? Ocupamos enfocarnos en experiencias. Que el turista que decidió subirse a un avión en medio de esta pandemia, viajar 12 o 13 horas para venir a Latinoamérica, sabiendo que todavía el virus está recorriendo los países, debe ser un turista que ha entendido que ese es un país que tiene protocolos, que tiene seguridad, que las empresas son responsables y que además se le está garantizando que mientras circula por el país se va a mantener saludable. ¿Cómo se logra eso? Con grupos pequeños. Ya un guía turístico, por más especializado, no puede tener un grupo de 25 personas guiándose. Debe tener grupos de 5 o 10 máximo para que además la interpretación sea más cercana, más real, una mayor vivencia. Nos parece que esa es la principal tendencia que debemos tener en un año de transición mientras se comienza a generar más seguridad desde el punto de vista sanitario para los viajeros. Alberto, ¿qué quiere que le diga? Ha sido un privilegio conversar con usted. Muchísimas gracias y espero que podamos seguir conversando en otra oportunidad, porque me quedé corta. Me seguiría preguntando cosas de su país. No, el privilegio es todo mío. Desde nuestro país, un cordial saludo, un gran abrazo para todas las personas quienes siguen su programa.
tengan seguridad de que si vienen a Costa Rica los recibiremos como yo me he sentido cada vez que he tenido la posibilidad de ir a Chile, como en casa. Un abrazo fraterno, sigan cuidándose mucho, juntos podremos como humanidad vencer esta situación tan difícil que tenemos y acá los esperamos con los brazos abiertos. Bienvenidos a Costa Rica. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima, Dios primero, así será.